Buenas tardes. Como integrante del Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente y directora de la Escuela de Música, le doy la bienvenida a la presentación del libro Baguala y Vidalita Andina, Resonancias del pasado en la performance musical del Carnaval en San Blas de los Sauces, La Rioja, de la doctora María del Pilar Polo, editado por Humanidades y Artes Ediciones. Entre las múltiples actividades que venimos desarrollando desde el Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente, durante este año hemos iniciado un ciclo para la presentación de publicaciones que inauguramos con el material interactivo abierto, libre y gratuito denominado Fiesta, Celebrar en la Escuela de Pepa Vivanco, Pablo Spiller y Martín Fumero. Material que actualmente está alojado en la página web de nuestra escuela de música y que pueden buscarlo en musicaunr.info. En esta oportunidad hemos organizado la presentación del libro mencionado y para ello contamos con la presencia de su autora, María del Pilar Polo, y nos acompañan también el responsable de la editorial de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor Rubén Chababo, y la directora de la tesis doctoral de la autora, la doctora María Isabel Pozo. Antes de dejarlos con ellos, queremos agradecer, por un lado, a los miembros del Centro de Estudios en Práctica Docente, que demuestran un gran compromiso con cada una de las actividades que desarrollamos, y por otro lado, a la licenciada María Josefina Bertossi, de la Secretaría de Comunicación y Extensión de nuestra escuela, que colabora y difunde todas nuestras propuestas. Le doy la palabra a Rubén. Adelante, Rubén. En esta tarde tan especial. Bueno, para nosotros, para H&A Ediciones, es una verdadera alegría, porque siempre que sale un libro implica un logro. Y para los que no lo saben, los libros que nosotros publicamos, al menos en esta colección en el que sale publicado Baguala y Vidalita Andina, no sale por capricho de nuestro decano ni de la directora de la Escuela de Música. Nuestra editorial H&A Ediciones abre anualmente un concurso
en el cual se presentan muchísimas tesis, muchísimos manuscritos, y esas tesis y esos manuscritos son sometidos a revisión por parte de un tribunal y solamente 3 por año son elegidos para publicar. Bueno, este es el caso del texto de la obra de María del Pilar Polo, y yo quiero nombrar a quienes formaron parte de ese jurado de selección que corresponde a diferentes disciplinas de la Facultad de Humanidades y Artes, que son Fernando Avendaño, Darío Barriera, Roberto Eche, Natalia García, Beatriz Porcel y Juan Mauricio Renaud. También destacar que el libro de María del Pilar, para alegría también de este consejo editorial y de este sello, es el primero que elegimos vinculado a la Escuela de Música. Así que esto inaugura un perfil de nuestra editorial con tesis y con trabajos y con reflexiones en torno al gran y amplísimo espacio musical. Por eso también es una celebración para nosotros. Así que dicho esto, porque aquí está María Isabel, que es la que va a profundizar en estos contenidos, y luego escucharemos a María del Pilar, en nombre de nuestro decano, Alejandro Vila, en nombre de todos los que integramos el equipo editorial de HIA Ediciones. Te saludamos, María del Pilar, te felicitamos y estamos muy contentos de acompañarte en este proyecto, y también auguramos que tu obra sea leída por un amplísimo público, y ojalá, como suele suceder a veces, y ojalá sea este caso, golpee nuestras puertas para decirnos: Rubén, necesito una reedición de Baguala y Vidalita Andina. Bueno, dicho esto, vuelvo a vos, Adriana, para que continúes con la coordinación de este espacio. Bien, seguiría María Isabel, ¿verdad? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es un gran gusto participar de este importante evento organizado por el Centro de Estudio e Investigación en Práctica Docente de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Agradezco sinceramente a las organizadoras haber dado lugar al evento que nos convoca, que es la presentación del libro Baguala y Vidalita Andina, Resonancias del pasado en la performance musical del carnaval en San Blas de los Sauces, La Rioja, de la doctora María del Pilar Polo. Me une con Pilar vínculos muy estrechos que comenzaron precisamente en esta escuela cuando cursábamos la carrera, ella educación musical y yo piano. Afortunadamente coincidíamos en las materias troncales, como las clases de audio con la querida profesora Marta Varela. Recuerdo que además de la afinidad que nos unía, nos parecíamos en que ambas éramos muy altas, notoriamente más que el resto. Luego yo tomé el camino de las ciencias de la educación y así dejamos de vernos, pero muchos años más tarde nos reencontramos cuando Pilar me pidió que sea nada menos que su directora de doctorado a cursar en la Facultad de Humanidades y Artes. Y es a partir de ese punto de encuentro que quiero señalar muy brevemente algunas cuestiones para enmarcar el libro que hoy presentamos. Ante todo, y para aquellos que no estén familiarizados, quisiera aclarar que una tesis doctoral se trata de una investigación de la máxima envergadura reunida en una obra escrita. Sigue pautas convencionales de la academia que se caracterizan principalmente por la rigurosidad, pero que al mismo tiempo demanda mucha creatividad. En primer lugar, demanda sensibilidad para identificar un tema o problema de interés y relevancia en medio de las múltiples problemáticas que nos rodean. Cuanto más genuina sea la elección, más garantía hay de que quien emprende una investigación
tenga el interés suficiente para persistir en esta empresa con todo el tiempo y el esfuerzo que demanda. En el caso de Pilar, ella se sintió interpelada por expresiones musicales propias de la localidad de San Blas de los Sauces, en la provincia de La Rioja, cuáles son la baguala y la viralita andina de ese lugar. Pero en su delimitación del tema, ella lo contextualizó en el carnaval. Vemos entonces que sin resignar a su formación musical, sino exaltándola, ella adopta una postura sociocultural que concibe al fenómeno en sus coordenadas y no en un microscopio extirpado de su lugar de origen. Esta ya es una decisión que va a tener impacto en su orientación metodológica, como vamos a ver. Otra cuestión importante a señalar es que ella toma una manifestación cultural propia de su lugar de origen, y esto le va a dar un investimento importante, como se diría desde el psicoanálisis. Es decir, el lugar elegido, con todo lo que ocurre allí dentro, va a estar atravesado por sus afectos hacia su lugar de origen. Y esto es muy interesante porque demuestra que una actividad, una investigación, no es una actividad objetiva y aséptica, separada de lo afectivo. El próximo paso es forjar un objeto de investigación, a partir de esa preocupación o tema de interés inicial. Y ello implica trascender ese primer enamoramiento con un tema y bucear en la bibliografía existente. Acá quiero destacar cómo Pilar supo aprovechar los cursos del doctorado, que muy a menudo se cursan simplemente como un requisito a cumplir. Pero también lo cumplió a través de numerosas lecturas, ¿no?, de distintas disciplinas, no solo de música ni solo de etnomusicología. Y allí ella encontró este concepto de performance musical como unidad ampliada que le permite ver los rasgos del pasado en el presente. Una vez definida la unidad conceptual, sigue en la línea de la investigación el cotejo empírico. Pero acá cabe señalar que su contacto con el campo de estudio ya se venía dando desde hacía varios años en sus viajes a la provincia de La Rioja. Y esto es importante porque muestra cómo la definición de la investigación se fue forjando de manera dialéctica entre su formulación y el contacto cercano con el terreno, lo que depara un planteo muy sólido. Ahora bien, el tipo de diseño metodológico que ella propone requiere una observación muy desde adentro, una posición que no es nada fácil para quien no forma parte de la comunidad objeto. Sin embargo, ella logra ser aceptada por los lugareños sin perder al mismo tiempo esa capacidad receptiva del estudioso. Este es un tema crítico de la antropología cultural que se ha llamado el peligro de la nativización, que es quedar fagocitado y perder perspectiva analítica. En este trabajo en terreno hay otros problemas, por ejemplo, que tienen que ver con lograr los recursos para los viajes. Y en este punto quiero destacar que Pilar obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes, que es la principal institución nacional que financia investigaciones artísticas. Esta distinción supone, por supuesto, un alivio económico, pero fundamentalmente resulta un aliciente profesional al sentir que el trabajo es reconocido en los ámbitos más específicos del quehacer artístico. Otra problemática práctica de una investigación tan extensa y que supone desplazamientos es conciliar la actividad profesional con la familiar, que es otro punto que Pilar resolvió muy bien. Y en esto quiero resaltar el fantástico acompañamiento de su compañero Horacio.
En este trabajo en terreno se va presentando el problema del registro de esta performance musical del carnaval sin que resulte invasivo, y al mismo tiempo la captura escrita de la misma. Este enorme trabajo de sistematización, más el análisis y la reflexión, es lo que quedó contenido en la tesis doctoral de Pilar. Ella supo adaptarse a los formatos de presentación establecidos por la academia, pero sin resignar la peculiaridad y la riqueza de su trabajo. Por fuera de las universidades, algunas instituciones despliegan estrategias de reconocimiento de estas investigaciones. Y es así que, ya cumplimentada la defensa, Pilar sometió su tesis a evaluación de la Agencia Provincial de Ciencia y Tecnología, obteniendo allí un premio por su labor. Además de ser una instancia muy competitiva, porque son realmente escasas las convocatorias de este tipo, es destacable que una institución muy orientada a promover la industria y la producción haya sabido identificar el valor del trabajo de Pilar. Ya con el mérito que supone haber aprobado la máxima titulación académica, como es un doctorado, y luego enaltecida por distinciones como las que mencioné, se presenta el problema de la difusión del trabajo realizado. Es decir, es muy común que luego de una investigación que lleva varios años, uno la termine con mucho cansancio y a veces hasta hartazgo por el tema. Y entonces sucede que hermosos trabajos quedan absolutamente ocultos y desaprovechados. Sin embargo, Pilar supo redoblar la apuesta y, actualizada luego, sometió su tesis al concurso de la editorial de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, de quien tuvimos el testimonio nada menos que de su director, el profesor Chavago. Una vez más, el trabajo fue seleccionado en una rigurosa convocatoria, lo que nos permitió que hoy podamos disfrutar este precioso libro. El hecho de haber sido publicado por la editorial de la propia facultad en donde se enmarcó institucionalmente le da un plus, tanto a ella como a la institución. Vaya mi reconocimiento entonces al sello editorial por el trabajo que realice y mi anhelo de que el programa continúe. También es para resaltar que el libro haya sido incluido en la programación de la reciente Feria del Libro de la provincia de La Rioja, porque habla de un posicionamiento del indicador como tributario de la comunidad de estudio y no como un usurpador que extrae los datos y luego desaparece. Y desde ya que es completamente emotivo presentar el libro en la institución donde Pilar se formó y trabaja. Reitero mi agradecimiento al Centro de Estudio Organizador por haber dado lugar a la presentación de este libro, que, como explicará Pilar, tiene mucho para aportar a la práctica docente. No me voy a extender más porque queremos escuchar a la autora, pero quiero cerrar diciendo que ha sido un enorme placer para mí acompañar a Pilar a lo largo de todos estos años. No solo como directora de tesis, que es un trabajo de enorme responsabilidad, sino como consejera en todas estas distintas instancias posteriores. Me honra haber escrito el prólogo del libro, de la misma manera que me honra estar hoy aquí diciendo estas palabras. Te mando un fuerte abrazo, Pilar, mis más sinceras felicitaciones y te escucho con ansias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Gracias también a Rubén y a Adriana por acompañarnos en la presentación. Hago extensivo el agradecimiento también al Centro de Estudios, a la directora María Soledad López y a Cecilia Giraudo, la codirectora del centro, y a todo el equipo del centro que está organizando estos conversatorios, bueno, con todo el empuje que Adriana le pone. Bueno, gracias, Isabel, porque tus palabras me emocionan mucho, porque son muchos años de haber compartido este trabajo con vos, y bueno, siempre ahí al pie conmigo. Muchas gracias. Bien,
dado ya este momento de agradecimientos, comienzo con la exposición. Mientras contextualizaba la presentación, consideré importante comenzar haciendo referencia al porqué de la elección de este tema de investigación de mi tesis, devenida ahora en este libro, y si bien no parece vincularse en forma directa con mi formación inicial y con mi práctica laboral en educación musical, me repreguntaba entonces, mientras contextualizaba la presentación, por qué después de tantos años formada y dedicada plenamente a la docencia, tomé la decisión de estudiar un tema que podría definirse como etnomusicológico. Esta determinación además me implicó hacer un recorrido otro en la formación, ya que no tenía una continuidad directa con mi carrera de grado. El formato que la lógica académica le asigna a un educador no va en esa línea, así que tomar la decisión fue un poco remar contra la corriente. Por eso quise comenzar la presentación de hoy aquí, en las vísperas del Día del Maestro y de la Maestra, repreguntándome por qué me he pasado tantos años estudiando otra cosa mientras hacía rodar la música en las escuelas, mi trabajo desde hace ya 30 años. ¿Qué me llevó a estudiar esta práctica musical del carnaval? Y en esa reflexión, casi en un tono psicoanalítico, recordé una anécdota que escribí hace unos meses tras una invitación de una compañera a recordar y contar historias cortas sobre maestros, de los que compartiré un tramo con ustedes, ya que encontré en ese recuerdo de mi infancia una fuerte conexión, una pista que da sentido a la elección del tema, allí donde se imbrica mi historia personal, la niña que fui, el territorio que habité, donde nací y crecí, que cabe señalar es el territorio donde realicé este trabajo. No sé si va a compartir la presentación. Muchas gracias. Zambras de los Sauces es un valle que se extiende al pie de la Sierra del Velasco, a 180 kilómetros de la capital de la provincia de La Rioja y en el límite con la provincia de Catamarca. El departamento está conformado por 14 pueblos que se distribuyen a lo largo de 30 kilómetros sobre la ruta número 40. Esta fotografía del sitio arqueológico de Hualco echa luz sobre la historia de los pueblos originarios de la región donde actualmente se localiza el departamento. Como explica Otonelo en su libro sobre la historia de San Blas de los Sauces, con la colonización española, el territorio se declara pueblo de indios y se otorga a los nativos como encomienda a un español. La anécdota, ahora sí dejamos de presentar, la anécdota a la que haré referencia se produce en mi cuarto grado de una escuela pública y rural en San Blas de los Sauces. Ese año se incorpora, como parte de la implementación de la doble jornada, en contraturno, las clases de materias especiales, entre ellas música. Por ser una zona muy aislada, los profesores de especialidades venían de lejos. La implementación de la jornada completa provocó una revolución en la dinámica escolar y fue una seguidilla de buenas noticias. Pero la experiencia más hermosa y deslumbrante no sucedió en el afuera, en la huerta o practicando deportes, sino en el adentro que se me develó en la clase de música. El primer día, la señorita Margarita, oriunda quizá de la capital, escribió en el pizarrón la poesía que copié solícita y obediente, subrayando el título y separando cuidadosamente las estrofas de una canción de cuna. Y así nomás, una vez copiada y mirando un poco el pizarrón, otro poco a nosotros y otro poco ensimismada, sin acompañamiento armónico de instrumentos inexistentes, ni relato previo, así de dentro de ella nomás, salió la poesía hecha canción en su voz hermosa, deslumbrante. Su voz nos condujo de improviso a otro lugar. Fue una mágica interrupción de lo cotidiano, un momento de gozo estético pleno. No entendía mucho qué decía la canción, salvo que era de cuna y desbordaba belleza, afecto, ternura. De todas maneras, eso no inquieta cuando se ingresa a la dimensión de lo bello que desborda el significado, que cala profundo en el territorio de la subjetividad, donde las palabras no alcanzan y se articulan y encastran con el sonido en un sentido tan perfecto como efímero. Y ahí estoy en ese recuerdo fascinada, siguiendo la melodía sobre las letras del pizarrón y del cuaderno, mientras la escucho y atravieso una experiencia estética que tuvo lugar por fin en mi escuela. Esa señorita me cantaba otra cosa. Lo poético de esa bella melodía en modo menor, ni marcha alusiva, ni himno, ni punto de partida para aprender un contenido escolar,
¿Sería eso lo que la hacía más hermosa? Y ahí en ese devenir nos invita con la mirada, y se suma mi voz y la de los otros, y se regodean en la suya, y se sorprenden y tropiezan con el cambio melorrítmico en el estribillo hasta recuperar el tiempo amable en la segunda estrofa. Fue un momento pleno que pude buscar y no quise abandonar desde entonces. Ese es el tramo de la anécdota de mi infancia, en el que, como les decía antes, encuentro un indicio de la elección del tema, porque en definitiva, en ese lugar de goce por el canto compartido en comunidad, es donde se conecta y se centra la práctica musical de bagualas y vidalitas durante el carnaval. Ahí sí voy con la presentación. Las prácticas musicales abordadas en este libro son consideradas las más antiguas de la provincia de La Rioja y se constituyen en las más representativas del patrimonio literario y musical de la región. El canto con caja se mantiene vigente en los extremos norte y sur de San Blas de los Sauces. Su realización durante el carnaval conforma una instancia en la que se recuerdan, se comparten y se recrean los textos de las coplas que los vidaleros recitan previo al canto. De modo que en las ruedas de carnaval, los vidaleros y las vidaleras acuerdan una tonada que funciona a modo de estribillo sobre ella. Quien recuerda una copla, la recita, echa la copla, y así convida a los demás a cantar, intercalando copla y tonada, dándole formas de bagualas y vidalitas sobre el golpe sostenido de los tambores. Ahí. Gracias, Ceci, que está haciendo la técnica. Otro aspecto que me indujo a elegir el tema como objeto de estudio responde a mi experiencia personal en la formación musical, atravesada por la discutida tensión entre lo culto y lo popular. Si bien en los últimos años se produjo un viraje al respecto, lo cierto es que mi formación de grado tuvo un riguroso carácter academicista y eurocéntrico, de manera que a la hora de encontrarme con el deseo e interés propio de las y los estudiantes en las escuelas, se generaba una escisión importante que me dificultaba encontrar la manera de articular y significar lo que aprendía en la universidad, de perspectiva fuertemente eurocéntrica, con el devenir escolar musical, local, urbano, latinoamericano, con todas las connotaciones históricas, sociales y culturales que implica el contexto. Siendo oriunda de una provincia donde la música folclórica estaba asociada a la vida cotidiana, experimentaba un fuerte extrañamiento en el modo que adquiría su abordaje en la educación musical en las escuelas donde trabajaba. Así que en eso estaba y me dirimía insistentemente en algún punto deconstruyendo lo aprendido mientras aprendía a enseñar. Estas experiencias despertaron en mí la necesidad y la curiosidad de ahondar sobre las prácticas musicales populares tradicionales, que suelen constituirse en el borde en la formación musical académica y que de un modo particular lo son también en la escuela, ya que suelen emplearse y toman forma como argumento identitario asociado muchas veces al carácter nacionalista en los actos escolares, convirtiéndose en lo que tan claramente describe Flavia Terigi como artefactos escolares, es decir, prácticas despojadas del contexto en el que las mismas se producen y adquieren sentido comunitario. La vivencia sobre la difusión y la presencia como artefacto escolar de la música tradicional en cierta forma me instó a esa búsqueda. Comprender el sentido del canto con caja implicó recuperar y enlazar el pasado con el presente de una comunidad. El proceso de interpretación de esa práctica musical puso en tensión la visión académica musical adquirida y la perspectiva de los participantes. El audiovisual que compartiré a continuación propone una visión panorámica y sintética sobre diversos registros obtenidos en el trabajo de campo realizado durante una década en la localidad, y al mismo tiempo expone las tramas del proceso de investigación, ya que si bien hace foco en la perspectiva de los participantes y muestra fragmentos del festejo del carnaval y la práctica del canto colectivo de cantores y cantoras del norte y del sur, intentando dar cuenta de un estudio centrado en la perspectiva de los participantes, al mismo tiempo superpone a las acciones y al canto grupal durante el festejo la voz del vidalero Neto Carrizo recitándome la copla y mi voz cantando la vidalita sobre un arreglo instrumental de cuerdas y viento de un compañero Hugo Figueras del Momusi. Esa fusión que involucra sonoridades ajenas a la práctica intenta poner en escena los condicionamientos del punto de vista de quien interpreta y reconstruye y resignifica en esa interpretación.
cuando vienen, tristezas cuando se van. Alegría cuando viene. Pero así también, pero queridos hermanos, que mantengan la tradición de tu pueblo ya por los siglos de los siglos. Sentido me voy de aquí. Comienzan mis tristes ojos, gotas de sangre violada. Comienzan mis tristes ojos, te diré así. Gotas de sangre a llorar, sentido me voy de aquí. Te diré así. Sentido me voy de aquí. Me voy de aquí. Es que le cambia el golpe al tango. Esa es una tona. Vidalita le llaman acá. Esa vida. El estudio de la música tradicional en nuestro país estuvo históricamente relacionado con la preservación y conservación de bienes culturales asociados a la construcción de una identidad nacional estática. En los 60 se produjo un viraje en el modo de abordar el folclore, que pasó de centrarse en la colección de cosas para concebirse como una realización socioculturalmente situada que podía describirse y en ocasiones explicarse. Este abordaje de las prácticas folclóricas como eventos pone énfasis en la performance como principio organizativo. En el debate teórico de la etnomusicología existen dos corrientes bien diferenciadas. Una centrada en el estudio de la música en sí misma, que por ello tiende a la cosificación de los fenómenos musicales, y otra orientada al estudio de la música en la cultura, es decir, centrada en el proceso. Esta última perspectiva requiere un enfoque multidimensional. Su estudio implica un abordaje transdisciplinario con énfasis en los trabajos antropológicos, sociológicos y comunicacionales. La música pasa a un segundo plano y se focaliza en las acciones de las personas creando, experimentando y usando la música. Desde este enfoque multidimensional, el canto colectivo, entendido como modo de producción social del saber recreado a través del tiempo por una comunidad, nos permite considerar a la práctica musical no como un evento estático, sino como parte de una performance de gran dinamismo, en la que se recrean experiencias del orden histórico y social. Nuestra perspectiva implica una visión de las identidades como construcciones sociales sujetas a negociaciones coyunturales, como procesos complejos y dinámicos, fruto de los actos de decir, hacer de los sujetos. La performance, como categoría de análisis, nos permite abordar la práctica del canto colectivo del carnaval como un ámbito donde se establece una relación dialéctica entre lo específico musical, a través del análisis musical y literario de bagualas y vidalitas, y el comportamiento y las experiencias y perspectivas de los participantes. Esto permitió alcanzar niveles de análisis más profundos y tuvo el propósito de comprender y develar qué es lo que la música hace. Es decir, no se trató solo de describir y analizar qué es esa música, sino qué es lo que la realización del canto colectivo permite que suceda durante el carnaval en esa comunidad. El análisis en diferentes niveles específicos de la música y de la actuación permitió acceder a un nivel más profundo de comprensión.
Si bien no desarrollaré aquí estos aspectos analizados, compartiré con ustedes para terminar algunas conclusiones que surgieron del mismo. En estas fotografías que podemos ver a la izquierda, que fueron tomadas por Isabel Ares en su trabajo en la década del 50 en la provincia de La Rioja, están puestas así con la intención de contrastar con la actualidad, una fotografía a la derecha de los vidaleros de Alpacinche en 2011 y debajo una fotografía de la fiesta del turismo. San Blas de los Sauces es la capital del turismo en la provincia de La Rioja, y la fotografía es de la elección de la reina del turismo, que es amadrinada por una modelo reconocida a nivel nacional, ¿no? Me parecía interesante este contraste como instancia para reflexionar acerca de cómo el contexto actual de globalización tiene implicancias en lo social, político, económico y cultural, tanto en el plano de lo simbólico como en lo territorial. El proceso de desterritorialización y homogeneización de la cultura interpela a las identidades locales. En este sentido, el devenir de las expresiones culturales de San Blas de los Sauces presenta características de ambigüedad, fluctuación y contradicción propias del contexto de hibridación en el que suceden. La fiesta del carnaval constituye para los vidaleros y vidaleras una estrategia sociocultural en la que dinamizan y actualizan su identidad a través de la reproducción simbólica de la experiencia colectiva. En ella recrean experiencias que han atravesado como pueblo: la incorporación al Estado-Nación, la evangelización, la inserción en un mundo globalizado y su incidencia en él en desigualdad de poder. Mediante la puesta en escena del festejo, los vidaleros y las vidaleras actualizan narrativas, valores y memorias corporizadas a través de la performance musical del carnaval. La rememoración que provoca el canto de las coplas implica un reencuentro con lo conocido, lo común, lo que marca un límite con eso otro que existe y cada vez con mayor presencia. Sus giros melódicos, los textos de sus coplas, el carácter envolvente del toque de tambor, les permite experimentar un tiempo y un espacio liminal donde el pasado se hace presente, desdibujando la estructura social y dando lugar a una experiencia de comunidad que se reconoce originaria. En ese contexto, el decir de los ancianos adquiere una fuerza performativa. Cantar la vidala es hacer y ser en el pasado a través del canto colectivo que les permite reconocerse sauceños en carnaval. La práctica del canto con caja hace sentido en la identidad de los lugareños con profundas raíces nativas al develar su pasado cultural oprimido, reprimido, la identidad negada. El sauceño se dice nativo en la vidala. Hasta la noche llega, después no llega a las 12. Aquí estoy porque he venido aquí estoy. Si no le gustan mis modos, ni venir me voy. Canten nomás compañeros, copla no les va a faltar. Tengo un saquito lleno, Tengo varios amigos, el polvo me conoce. No me voy a yendo, ya me estarán abordando. La vuelta no digo cuándo, yo me despido llorando. Que hay estrellitas en el cielo, como arenita en el mar. Así son todas mis penas, que le hace de contar. Yo soy quien pinta la fuga, la vuelvo a pintar. Me tomaron paloma para subir a tu niño. Pobrecita mi caballo, lástima le estoy teniendo, de verlo para con hambre y padecimiento. Ayer me vi de que ha ido sin esperanza. Estoy en un bajo profundo, y así padecen los hombres para vivir en el mundo. Ya viene blanqueando el día, y el lúcero no aparece. Ya me voy, virita mía, ya no voy porque amanece. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Pilar, gracias a María Isabel. Qué bello.
Hay muchos comentarios, te voy a transmitir algunas de las cosas. Leo, es un poco desprolijo porque leo el celular, pero Hugo Figueras te felicita desde La Plata, seguro que sabes. Tus compañeras de la Facu, Irene Sabanes, que es emocionante y que sienten que lo llevaste a ese lugar. Hay comentarios para María Isabel, muchísimos, de tu descripción del proceso investigativo, que fue muy interesante, muy claro. Gabriel Esbates, sobre tu excelente y hermosa contextualización. Eugenia Caligaro, que dice que la descripción del proceso investigativo que hace María Isabel es bellísima. Bueno, te agradecen por compartir un pedacito de nuestra cultura y tocar estos temas tan hermosos e interesantes. Hay una persona, Ana Florencia Argañarás, que está haciendo una tesina sobre la Vidala en Mutquín de Catamarca. Y entonces se quiere comunicar con vos, le dimos el correo buenísimo. del Centro de Estudios para que después nos podamos comunicar, se pueda comunicar con vos. Muy bueno. Horacio Borda, tal vez lo conocés. Sí, lo conozco también. Bueno, dice, emocionante toda la presentación, como también la síntesis de la investigación de la doctora Polo, y felicitaciones, dice, a los organizadores. Yo les tengo que agradecer a las dos porque fue un momento hermoso. No sé si quieren decir algo más y ya nos despedimos. No sé, Pili, Bueno, si... Yo quiero agradecerles a todos los que participaron de la presentación. Hay un montón de amigos, de testigos de mi vida también, que han transcurrido conmigo la formación en la facultad. Agradezco de nuevo al centro, a la editorial, a María Isabel. La verdad que es un espacio lindo y muy gozoso para mí poder compartir esto con ustedes, así que les agradezco a todos, a quienes asistieron y a quienes organizaron el evento. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Preguntaron también dónde se consigue el libro, y bueno, el libro se consigue en Buchín Libros, frente a Humanidades y Artes, o escribiendo a hiaediciones@gmail.com. Lo podemos poner en el chat después para que lo puedan copiar. Bueno, les agradecemos nuevamente a los presentadores, a la autora, a los que nos acompañaron, que estuvieron durante toda la presentación. Los invitamos a leer el libro, a disfrutar la investigación que realizó Pilar, y aprovechamos la ocasión para invitarlos a la próxima actividad del Centro de Estudios, que será el próximo jueves, 16 de septiembre a las 18 horas. Hacemos un conversatorio que tiene un poco que ver con esta presentación, porque es Cantando con Otros. Vamos a presentar espacios de canto colectivo en Rosario. La actividad no necesita inscripción previa y se transmitirá por este canal de YouTube. Muchas gracias. Buenísimo. Y nos vemos ahí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el jueves.